Los medios occidentales habían declarado a Ibrahim Traoré un dictador. La famosa presentadora de Reynolds Media llegó a África con el objetivo de humillarlo. Las preguntas para la transmisión en vivo ya estaban predeterminadas. Cuando los productores presionaron el botón, la entrevista de 1 hora se grabó como uno de los momentos más vergonzosos de la historia de los medios occidentales. Victoria Reynolds, la premiada presentadora de Global Reynolds Media, estaba haciendo sus últimos preparativos en su suite de un hotel de lujo en Nueva York. Faltaban 2 horas para su vuelo a Burkina Faso, y quería que todo estuviera perfecto. Cuando su asistente Robert le entregó los últimos archivos, Reynolds echó un vistazo final a su reflejo en el espejo. ¿Está todo en la carpeta?, preguntó mientras arreglaba su cabello. Sí, Victoria. Informes de inteligencia, análisis, críticos y todas las preguntas que preparamos. También hay notas adicionales de nuestras fuentes en Washington. Reynolds sonrió satisfecha. Perfecto. Esta entrevista será la cima de mi carrera, Robert. Expondré a este líder que orquestó el último golpe militar en África y desafió al oeste frente a todos. William Reynolds, el padre de Victoria y fundador y CEO de Reynolds Media, había confiado especialmente esta entrevista a su hija. Aunque el lema de la empresa era en busca de la verdad, su camino en realidad era mucho más estratégico en el aeropuerto internacional de Ouagadougou. El equipo de seguridad de Ibrahim Traoré estaba realizando sus últimos controles. Habían recibido una detallada información sobre la llegada del equipo de Reynolds Media al Palacio Presidencial. Ibrahim Traoré revisaba los archivos sobre su escritorio. Los documentos contenían información detallada sobre Reynolds Media, las conexiones globales de la compañía, su financiación secreta y, especialmente, sus políticas de transmisión hacia los países africanos. A su asesor, Jean Ouedraogo: «Entró, señor presidente, ¿está listo para la entrevista?» Esto podría ser una jugada muy arriesgada. Traoré levantó la cabeza con calma a Jean. «Piensan que nos están atrapando, pero en realidad los estamos esperando. Esta entrevista es una oportunidad para que los africanos cuenten su propia historia. Vamos a mostrarle al mundo cómo los medios occidentales nos retratan». A Jean lució preocupado. «Victoria Reynolds es una entrevistadora muy peligrosa. Es famosa por acabar con líderes africanos». «Lo sé», dijo Traoré. «Pero esta vez será diferente». Después de instalarse en su hotel de lujo, Victoria Reynolds y su equipo celebraron su primera reunión informativa en la habitación. Esteban, presentes productores, camarógrafos y los asesores especiales de Victoria. «Escuchen», dijo Reynolds, sorbiendo el café negro que había dado a su secretaria privada. «Nuestra estrategia para la entrevista de mañana está clara. Pondremos a Ibrahim Traoré contra las cuerdas en 3 temas principales: violaciones a los derechos humanos, políticas antioccidentales y fracaso económico». La productora Sarah Woodson intervino. «De acuerdo con las instrucciones de Washington, debemos enfocarnos especialmente en las políticas que perjudican los intereses franceses y estadounidenses en Burkina Faso». Reynolds asintió. «Sí, pero no debemos hacerlo abiertamente. Debemos mantener la apariencia de un periodismo objetivo. Nuestras preguntas deben parecer inocentes, pero debemos ir poco a poco llevándolo a la trampa». El equipo se rió, ya que el plan parecía perfecto. Sin embargo, lo que no sabían era que un oficial de inteligencia de Burkina Faso, disfrazado de personal de limpieza del hotel, estaba grabando cada palabra. Cuando llegó el día de la entrevista, el gran salón del Palacio Presidencial había sido transformado en un estudio de televisión. El equipo de Reynolds Media había instalado todo su equipo, probando cámaras, luces y sistemas de sonido, mientras se aplicaban los últimos retoques de su maquillaje. Victoria Reynolds escuchó la voz de su padre William Reynolds a través de su auricular. «Victoria, esta entrevista no es solo para los ratings, es para nuestros intereses estratégicos. Necesitamos romper la postura de Traoré contra Occidente. Recuerda que nuestros grandes patrocinadores esperan resultados». «Entiendo, papá», susurró Victoria. «Sé cuál es mi misión». Justo en ese momento, las puertas del salón se abrieron y entró Ibrahim Traoré. En lugar de su uniforme militar, llevaba un traje elegante pero sencillo. Solo tenía un asesor con él. Victoria se sorprendió. Había esperado a un dictador agresivo y arrogante, pero frente a ella había un líder que parecía tranquilo y confiado. Cuando las cámaras estuvieron listas, Victoria Reynolds puso su sonrisa profesional. A través de su auricular, escuchó: «La orden del director 54321, estamos en vivo. Esto es Reynolds World News. Soy Victoria Reynolds. Hoy estamos con uno de los líderes más controvertidos de África Occidental, el presidente transicional de Burkina Faso, Ibrahim Traoré». Victoria se giró hacia Traoré con una mirada inquisitiva. «Señor Traoré, en primer lugar, gracias por recibirnos. Mi primera pregunta es algo que el mundo entero se está preguntando. Usted es el líder de un golpe de Estado militar que derrocó a un gobierno democráticamente elegido. ¿Cómo explica esta situación?» Traoré miró directamente a los ojos de Victoria y sonrió.
Gracias, señora Reynolds. En primer lugar, estamos complacidos de recibirla en Burkina Faso para esta entrevista. En cuanto a su pregunta, es importante entender el contexto histórico de nuestro país. El gobierno anterior, que usted llama democráticamente elegido, era en realidad una administración títere de Francia, y nuestra gente estaba muriendo de hambre en la miseria. Victoria frunció el ceño porque la respuesta de Traoré fue más tranquila y lógica de lo esperado. Inmediatamente pasó a su agresiva segunda pregunta. Pero, señor Traoré, las organizaciones internacionales de derechos humanos informan graves violaciones bajo su administración. Se dice que los opositores son arrestados y que se restringe la libertad de prensa. ¿Qué dice a estas acusaciones? La expresión de Traoré no cambió, señora Reynolds. ¿Alguna vez ha investigado quién financia a estas organizaciones internacionales que menciona? ¿Quién financia estos informes y por qué Occidente no habló durante los últimos 60 años de tortura, hambre y miseria en Burkina Faso, pero de repente se acordó de los derechos humanos cuando comenzamos a controlar nuestros propios recursos? Victoria no pudo ocultar su sorpresa. Durante un momento, voces de pánico comenzaron a escucharse a través de su auricular. Los productores estaban en pánico. Cuando esté lista, continuó Traoré, podemos mostrarle las 209 escuelas que Burkina Faso ha abierto en los últimos 6 meses, los 50 centros de salud que hemos establecido y los ingresos del oro que ahora van para nuestra gente. ¿Esto es dictadura? Victoria rápidamente cambió su estrategia. Mirando sus notas, decidió centrarse en la retórica antioccidental de Traoré. Señor Traoré, en sus recientes discursos ha descrito a Francia y Estados Unidos como potencias neocoloniales. ¿No cree que esta política exterior agresiva arrastra a su país a un aislamiento internacional? Traoré miró a la cámara y luego volvió a mirar a Victoria. Señora Reynolds, usted utiliza la palabra agresiva. ¿Cómo describiría a las potencias que han explotado los recursos de nuestro país durante siglos, derrocado a nuestros líderes elegidos democráticamente, instalado a sus propios títeres y controlado nuestra economía? Nosotros simplemente estamos diciendo la verdad. Esto no es agresión. Is unstated. Las mejillas de Victoria se enrojecieron ligeramente. La voz del director llegó a través de su auricular. Sé más dura. Acorrálalo. Pero los países occidentales le brindan ayuda y apoyo, dijo Victoria de inmediato. ¿No cree que rechazar esta ayuda perjudica a su gente? Traoré sonrió. Ayuda. Una palabra interesante. ¿Sabe usted que el valor del oro extraído de Burkina Faso es 20 veces la ayuda que recibimos? Por cada dólar que nos dan, nos quitan $20. Esto no es ayuda, es un robo organizado. Hubo un tenso silencio en el estudio. Victoria estaba mirando las preguntas, pero ninguna de ellas había funcionado hasta ahora. Traoré respondía a cada pregunta con calma y lógica. Señor Traoré, dijo Victoria, decidiendo jugar su última carta. Muchos observadores ven con preocupación su acercamiento a regímenes autoritarios como Rusia y China. ¿Cómo explica su creciente cooperación con estos países? Traoré se inclinó hacia adelante. Señora Reynolds, si me permite, me gustaría hacerle una pregunta. He investigado las conexiones de Reynolds Media. Su empresa forma parte del grupo Globiex, uno de los mayores accionistas en las compañías mineras de África. Su padre, William Reynolds, tiene relaciones con empresas de la industria de defensa, en Francia y en Estados Unidos. Ahora, ¿realmente está haciendo esta entrevista por periodismo objetivo o por intereses económicos y políticos? El rostro de Victoria se puso blanco. Las voces en su auricular se volvieron caóticas. Alguien gritaba: «Corten la transmisión, esto es un intento de desviar el tema». Victoria tartamudeó. No ha respondido a mi pregunta. Si no quiere responder a mi pregunta, déjeme responder a la suya, dijo Traoré con calma. Somos un país independiente y podemos cooperar con cualquier país que esté alineado con nuestros propios intereses. Mientras Occidente nos da lecciones sobre democracia, en realidad están protegiendo sus propios intereses. Ya no podemos ignorarlo. Victoria intentó retomar el control de la situación, pero Traoré la interrumpió suavemente. Señora Reynolds, si me lo permite, me gustaría mostrarle un documento. Su asesor le entregó una carpeta. Troy Seiko, un archivo, y lo sostuvo frente a la cámara. Estos son los minutos de una reunión secreta llevada a cabo por los altos ejecutivos de Reynolds Media sobre las minas de oro en Burkina Faso. Me gustaría mostrarle a sus espectadores cómo su empresa explota la riqueza de África. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par, aterrada. Esto es completamente irrelevante y probablemente documentos falsos, dijo, nerviosa. Falsos, dijo Traoré. Si lo desea, podemos hacer que sus expertos verifiquen la autenticidad de los documentos. Podemos mostrarlos a la cámara de cerca. El director estaba gritando a través de su auricular: «Corten la transmisión, córtenla ahora». Pero Traoré continuó con voz tranquila y decidida:
señora Reynolds. Sabemos muy bien cómo los medios occidentales retratan a África. Nos muestran ya sea como personas lamentables y pobres, o como dictadores crueles. Pero la realidad es mucho más compleja. Traoré comenzó a hablar directamente a las cámaras. Queridos espectadores, hoy quiero contarles la verdadera historia de Burkina Faso, la historia que Occidente no les muestra, no les cuenta. Victoria gritó frenéticamente: vamos a cortar. Pero los camarógrafos continuaron grabando a Traoré. Algunos no podían ocultar la admiración en sus ojos. Somos un pueblo orgulloso de África, dijo Traoré. Nuestros recursos son ricos, nuestra cultura es profunda, pero hemos sido explotados durante siglos. Ahora queremos determinar nuestro propio destino. Esto no es una rebelión, es un despertar. Cuando Victoria vio con desdén que la transmisión seguía en curso, hizo su último movimiento. Señor Traoré, quizás prefiera hacer propaganda, en lugar de responder a preguntas que no le gustan. Traoré sonrió. Propaganda. Una elección interesante. Si analizamos la cobertura de Reynolds Media sobre África en los últimos 20 años, el 87% de sus emisiones son negativas. Ustedes muestran las guerras, las enfermedades y la pobreza de nuestro continente, pero nunca muestran la explotación sistemática detrás de ellas. ¿Esto es periodismo objetivo o propaganda? La expresión en el rostro de Victoria comenzó a deteriorarse. Su plan había fracasado por completo. La voz enojada de su padre resonó en su auricular. Toma el control ahora. Creo que ya hemos hablado suficiente, dijo Victoria con voz fría. Agradecemos a nuestros televidentes, pero Traoré levantó suavemente la mano. En realidad, señora Reynolds, apenas estoy comenzando. No querría que se perdiera la oportunidad de mostrarle a sus televidentes la verdad, ¿verdad? La mano de Victoria temblaba. Bueno, señor Traoré, ¿qué quiere mostrarnos? Traoré hizo una señal a su asesor a su lado y tomó una tableta. La sostuvo hacia la cámara. Estos son los datos que muestran el progreso que ha hecho nuestro país en los últimos 6 meses. Aquí están las nuevas escuelas, hospitales, proyectos agrícolas y lo más importante, ahora el 80% de nuestros ingresos por el oro van a nuestra gente. Mientras que antes esta tasa solo era del 10%, la tableta contenía gráficos, fotografías y datos reales que refutaban los argumentos de Victoria. También, continuó Traoré, un análisis de los últimos 50 informes que Reynolds Media hizo sobre Burkina Faso. Aquí están los hechos distorsionados, los ignorados, y las historias completamente fabricadas. Las mejillas de Victoria se enrojecieron. Esto es ridículo, realmente, dijo Traoré. Entonces explíquelo. La tableta mostró fotos de una reunión secreta entre el padre de Victoria y los CEOs de las compañías mineras francesas. Corten la transmisión, gritó Victoria, ahora completamente perdiendo el control. Pero uno de los camarógrafos, un joven de Burkina Faso, negó con la cabeza y continuó grabando. Otros miembros del equipo técnico también comenzaron a ignorar las instrucciones. Traoré continuó hablando con calma. Hay una cosa más que sus televidentes deberían saber, señora Reynolds. Cuando los medios occidentales hablan sobre África, a menudo se refieren a fuentes y expertos. La mayoría de estas fuentes son grupos de reflexión financiados por gobiernos y empresas occidentales. En la tableta mostró una lista de documentos que mostraban las conexiones financieras entre Reynolds Media y varios grupos de reflexión. Ve estos documentos, dijo Traoré. Reynolds Media compra análisis de expertos sobre las noticias de África. La mayoría de estos análisis están especialmente preparados para proteger los intereses económicos occidentales. Victoria ahora estaba completamente callada. Incluso las voces en su auricular se habían detenido. No soy un dictador, señora Reynolds, dijo Traoré. Soy un líder que intenta proteger la dignidad de su gente. Los verdaderos dictadores son aquellos que controlan la historia de África. La transmisión se desarrollaba de manera muy diferente a lo planeado. No era el hombre que Victoria había acorralado, sino que ella era la que estaba siendo acorralada. Señor Traoré, dijo Victoria, con una última muestra de profesionalismo, estas acusaciones son muy serias y, por supuesto, serán examinadas. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es su plan para el futuro de Burkina Faso? El rostro de Traoré se suavizó. Esa es una pregunta adecuada, señora Reynolds. Nuestro plan es simple en devolver la riqueza de Burkina Faso a la gente de Burkina Faso, proporcionar educación a nuestros niños, atención médica a nuestros pacientes, apoyo a nuestros agricultores y, lo más importante, tomar nuestras propias decisiones sin interferencias de poderes externos. ¿No es esto un sueño?, preguntó Victoria, algo burlonamente. Un sueño. Traoré sonrió. Como dijo Thomas Sankara, donde todo parece imposible, los soñadores ven el futuro. Nosotros somos esos soñadores, señora Reynolds. La entrevista terminó con un tono diferente al planeado. Victoria Reynolds trató de hacer un cierre profesional, pero su voz temblaba.
Esta fue una entrevista especial de Reynolds. World News. Soy Victoria Reynolds. Traoré interrumpió suavemente. Me gustaría decir una cosa más a sus televidentes. Si me lo permiten, Victoria sintió con reluctancia, queridos televidentes. Hoy vieron la verdad. La historia de África a menudo no es como se les cuenta. Si quieren conocernos, escuchen nuestra voz, no la de aquellos que hablan sobre nosotros. Las puertas de Burkina Faso están abiertas para ustedes. Vengan a ver y decidan por ustedes mismos. Finalmente, Ibrahim Traoré miró a la cámara y citó la famosa frase de Thomas Sankara: un hombre prefiere ser libre en el infierno que esclavo en el cielo. Cuando la transmisión terminó, la atmósfera en el estudio estaba cargada de electricidad. Victoria Reynolds se sentó en la silla en estado de shock, su maquillaje manchado. En la sede de Reynolds Media en Nueva York, William Reynolds estaba fuera de sí de rabia. ¿Cómo pudo pasar esto?, gritó a los miembros del equipo en la sala de reuniones. Él humilló a mi hija. Humilló a nuestra empresa, señor, dijo un productor senior. La transmisión fue vista en todo el mundo. Hubo una gran ola de apoyo a Traoré en las redes sociales. Los hashtags Verdad sobre África y Hay medios occidentales expuestos estaban en tendencia. William Reynolds golpeó su puño contra la mesa. Vamos a detener todas nuestras inversiones en Burkina Faso inmediatamente y despedir a todo el equipo de African, pero ya era demasiado tarde. La entrevista se había hecho viral en Internet. Millones de personas estaban viendo la calma y lógica explicación de Ibrahim Traoré. La visión de los medios occidentales sobre África había comenzado a ser cuestionada a la misma hora. En la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, la gente había salido a las calles. Estaban celebrando el giro de Traoré, la reversión de la trampa. De los medios occidentales, él se convirtió en nuestra voz, dijo un estudiante universitario a un reportero local. Le dijo al mundo entero lo que hemos estado intentando decir durante años en Tinía. Después de la entrevista, las acciones de Reynolds Media experimentaron una fuerte caída. Los grandes inversores comenzaron a cuestionar la credibilidad de la empresa. Victoria Reynolds estaba callada y pensativa mientras abordaba el vuelo de regreso a Nueva York. Mientras los pilotos preparaban el avión, un oficial de Burkina Faso apareció en la puerta. Señora Reynolds, hay un mensaje para usted. En Victoria abrió el sobre. Dentro había una nota escrita a mano por Ibrahim Traoré. Querida señora Reynolds, el periodismo es una herramienta poderosa para buscar la verdad. Tal vez algún día elija trabajar para su conciencia y no para los jefes de su empresa. Siempre necesitamos periodistas valientes que cuenten la verdadera historia de África. Con respeto, Ibrahim Traoré. Cuando Victoria leyó la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dio cuenta de que a lo largo de su carrera había sacrificado la verdad por el éxito. Una semana después de la entrevista, los medios de todo el mundo seguían bajo el impacto del evento. Los principales periódicos y canales de televisión comenzaron a cuestionar su enfoque sobre las noticias de África. Ibrahim Traoré era consciente del impacto internacional de la entrevista, pero continuó centrado en los asuntos de su propio país. Supervisaba proyectos que llevaban agua a las aldeas, abría nuevas escuelas y hablaba directamente con su gente. En una tarde, su asesor Jean entró en su oficina. Señor presidente, ha pasado algo increíble. Después de la entrevista, los inversionistas extranjeros han comenzado a llegar a Burkina Faso con nuevas ofertas, pero esta vez los términos son mucho más justos. Traoré sonrió. ¿Lo ves, Shin? A veces las victorias más grandes no se ganan con armas sino con palabras. Cuando personas como Victoria Reynolds encuentran el valor de contar la verdadera historia de África, también logramos nuestra verdadera independencia. ¿Y Victoria Reynolds?, preguntó Jean, curioso. Recibí una carta de ella, dijo Traoré. Ella ha renunciado a Reynolds Media y quiere contar las verdaderas historias de África como periodista independiente. 3 meses después, Victoria Reynolds regresó a África, pero esta vez no como parte del imperio mediático de su padre, sino como periodista independiente. En Ouagadougou se reunió con Ibrahim Traoré para una nueva entrevista. Esta vez había un ambiente de confianza y respeto entre ellos. ¿Por qué volvió, señora Reynolds?, preguntó Traoré antes de que comenzaran a grabar. Victoria respondió: sinceramente porque, como usted dijo, la verdad es el arma más poderosa. Ahora yo también quiero seguir la verdad. La nueva entrevista se centró en el renacimiento de África, los planes económicos de Burkina Faso, los programas educativos y la estrategia independiente. Victoria, esta vez como una verdadera periodista, hacía preguntas profundas y recibía respuestas honestas. Señor Traoré, dijo Victoria al final de la entrevista, gracias por darme la oportunidad de contar esta historia de transformación. Al mundo. Traoré sonrió. Debería agradecerle a usted, señora Reynolds, porque también está experimentando su propia historia de transformación. Y a veces el cambio de una persona puede ser tan poderoso como el cambio de una nación. El nuevo documental de Victoria, titulado La verdadera historia de África,
despertó un gran interés mundial. La producción fue una respuesta poderosa a las narrativas falsas de Reynolds Media. William Reynolds estaba furioso por la traición de su hija. Estaba haciendo todo lo posible para sabotear su trabajo independiente, pero Victoria ya no estaba bajo el control de su padre en Burkina Faso. Ibrahim Traoré continuaba con sus reformas. El país avanzaba por el camino hacia la verdadera independencia. Las minas de oro habían sido nacionalizadas, el sistema educativo se había renovado, y se habían iniciado proyectos agrícolas. Un año después, Victoria Reynolds fue invitada a hablar en el Foro de Medios de África. El tema principal de su discurso fue los medios occidentales y África. Es hora de un cambio. Una vez, a miles de kilómetros de mi país, fui parte de un sistema que contaba historias para manipular a la gente, dijo Victoria. Pero Ibrahim Traoré me mostró a mí y a millones de televidentes la verdad. Ahora estoy aquí para practicar un periodismo real. Ibrahim Traoré estaba viendo el discurso de Victoria en su oficina en el Palacio Presidencial. Su asesor, Jean, estaba con el pins en esto, señor presidente, dijo Jean Lapierre, que una vez intentó atraparlo, ahora está defendiendo la verdad contra los medios occidentales. Traoré sonrió. Jean, a veces las victorias más poderosas no se ganan con armas, sino con palabras. Cuando personas como Victoria Reynolds encuentran el valor de contar la historia de África correctamente, también logramos nuestra verdadera independencia. Miró las animadas calles de Ouagadougou. Desde la ventana de su oficina, Occident nos explotó durante cientos de años, pero su mayor arma fue robar nuestra historia. Cuando comenzamos a contar nuestra propia historia, alcanzamos nuestra verdadera libertad. Jean asintió. ¿Cómo supo en la entrevista que conocía su trampa? Lo supe porque conocía mi propia historia, dijo Traoré. Y cuando conoces tu propia historia, puedes ver cómo los demás intentan definirse a ti con sus mentiras. Traoré volvió a su escritorio y continuó examinando los planes para el futuro de Burkina Faso. Ahora, la historia de su país estaba siendo contada por su propia gente, de manera honesta, orgullosa y con esperanza.